Buenos días. Quería empezar contándoos una historia que me pasó hace unos pocos días, porque invitaron a Óscar a predicar en un retiro en París y aprovechamos de estar un par de días visitando la ciudad. Es una ciudad hermosa, si no, no sería la primera ciudad turística del mundo, pero debo decir que el metro está fatal. Vale, llegan con constancia, pero con un niño en un carrito, sin ascensor, pues lo sufres bastante. Y nosotros pues pensábamos cómo hace la gente con discapacidad aquí, cómo hace la gente con movilidad reducida. Y de hecho, en los días que estuvimos allí moviéndonos en metro, no vimos ninguno porque yo creo que, como lo saben, pues ni se acercan al metro. Salvo el último día. El último día, allí íbamos pues cargando a Eli en el carrito cuando nos encontramos en plenas escaleras a un hombre paralítico de la cintura para abajo, que cogía su silla de ruedas con la mano derecha y con la mano izquierda se cogía al pasamanos. Y pues se iba arrastrando, intentando aguantarse, haciendo equilibrios y sosteniéndose con la propia silla de ruedas. Tenía los brazos fuertes, por supuesto, pero era como para irse de boca. Frente a ese panorama, pues yo quise ayudarlo ahí con dos niños, imagínate el show, porque la silla de ruedas lo único que hacía era pegarme a mí y por poco se va más de boca de si yo no lo hubiera tocado probablemente. Pero la cosa es que cuando ese hombre terminó la travesía de las escaleras, yo sentía una tristeza durísima. Yo tenía ganas de llorar porque yo veía un sistema injusto en contra del vulnerable, descuidando al vulnerable, ¿no? A ese hombre. Pero aparte sentía mucha frustración porque y sentía como enojo, ¿no? Con la situación. En esa mezcla, pues yo lo único que pensé fue, ay, Señor, dame la oportunidad de encontrarme con este hombre más adelante porque me gustaría orar por él, ¿no? Y voy a dejar la historia hasta aquí. Os lanzo unas preguntas. ¿Es Dios bueno? ¿Quiere Dios realmente bendecirnos? ¿Son las desgracias de mi vida castigos divinos? Si Dios me quisiera, ¿estaría yo en esta situación? Vamos a ver cómo el libro de Malaquías puede ayudarnos a responder estas preguntas. Y para eso quiero como centrarnos en el contexto, por si acaso alguno de vosotros no habéis estado en las primeras predicaciones de esta serie de Malaquías. Recordar que el pueblo había acusado a Dios de inconstancia y de falta de fiabilidad, hasta el punto de dudar del amor de Dios, por lo que ellos responden con sacrificios y con servicios mediocres, inadecuados. De hecho, también llegan a la infidelidad en el matrimonio. Desconfían de las normas de Dios, y no solo de eso, sino que culpan a Dios de sus maldiciones. ¿Okay? No ven su propio pecado. En ese contexto se produce este diálogo que está entre los versículos 6 y 12 del capítulo 3 y que revelan las intenciones del corazón de Dios hace 2500 años y también en el día de hoy. Entonces me gustaría que fuéramos como desmembrando esos versículos y sacando qué hablan acerca de las bendiciones de Dios, cada uno de ellos. Vamos a empezar con el versículo 7, dice: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Esa es una acusación que les lanza Dios al pueblo a través de Malaquías. Dios bendice con los mandamientos. Cuando nos da el mandamiento no lo hace por capricho. Con ello lo que quiere hacer Dios es ayudarnos a encontrar nuestro antídoto frente al egoísmo. Porque Él sabe que el egoísmo nos destruye y destruiría la sociedad en caso de darle rienda suelta. Sabe que vernos a nosotros mismos antes que a Dios es nuestra perdición y es nuestra maldición. Y buscar nuestra propia justicia y no la de Dios, quien busca
como dice en el versículo 5, solo un versículo antes, que dice que Él busca defender al extranjero, a la viuda y al huérfano, ¿vale? Sería buscar nuestra maldición. Encontrarnos lejos de la obediencia al mandamiento es encontrarnos lejos de Dios. ¿Okay? No se puede separar una cosa de la otra. No puede ser, estoy cerca de Dios, pero estoy lejos del mandamiento. Eso lo pone Juan en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, esto lo dice Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si estamos cerca del mandamiento, estamos cerca del corazón de Dios. Así que desobedecer el mandamiento nos aleja como pueblo y crea sociedades injustas donde el vulnerable es abusado y donde el que cree que no tiene ninguna necesidad es inconsciente de la verdadera necesidad que tiene de Dios. Sin embargo, he argumentado cómo el mandamiento nos ayuda a evitar la maldición personal y de la sociedad. Hay otra razón que creo que es aún más trascendental de por qué el mandamiento supone una bendición en nuestras vidas. Y es lo que expresa Pablo en Gálatas 3:24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley ha sido nuestra guía a fin de llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Es decir, el mandamiento pone en evidencia mi incapacidad de cumplir la ley. Si no hay ley, no nos sabemos pecadores, ¿vale? Y solamente el sabernos pecadores, el reconocernos pecadores, el ser conscientes de que fallamos a la ley y no podemos cumplir el mandamiento, nos lleva a acercarnos con el corazón correcto a Dios. Así que si cumplo el mandamiento, este mandamiento me bendice, me aleja del mal. Pero si no cumplo el mandamiento sigue bendiciéndome, porque me hace consciente de pecado y me lleva a Dios con el corazón correcto. El mandamiento que no cumplimos también lo usa Dios para nuestra propia bendición. En el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7 dice Dios, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Eso podría parecer como que Él nos está pidiendo que demos el primer paso. Tú te vuelves a mí y entonces yo me vuelvo a ti. Pero nada más lejos de esto. El que da el primer paso es Dios. El propio hecho de pedirle a alguien que se voltee, que dé la vuelta para mirarte, ya supone la iniciativa por su parte, ¿vale? Dios solamente nos está pidiendo voluntad por nuestra parte. Y Él está en una actitud activa de misericordia, porque está dejando de hacer con nosotros conforme a lo que merecemos. Él se acerca al pueblo a través del profeta Malaquías. Esa es la iniciativa. Él exhorta al pueblo y le dice al pueblo, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Él está pidiendo una respuesta a pasos que Él ya ha tomado para acercarse a nosotros. Dice, os habéis apartado de mis estatutos. Es decir, nos está confrontando con nuestro pecado. Esa confrontación, esa exhortación es una bendición de Dios. Y lo aclara bastante bien en el versículo 6 y 7 de Hebreos 12, que dice, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios nos ama tanto que no quiere que nos quedemos como estamos, atados a nuestro pecado. Así que cuando nos confronta con nuestro pecado, nos está bendiciendo. Vamos a ver ahora otra cosa, el versículo 6. Dios quiere hacer misericordia. Dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Y cuando dice, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no lo mete ahí sin propósito, ¿vale? Está diciendo,
yo escogí a los descendientes de Jacob para que sean mi pueblo. Yo os he elegido a vosotros. Y si no os destruyo, si no os aniquilo, porque es que las palabras están en todas las versiones que te puedas encontrar, aniquilar, destruir, eliminar, consumir. Si no hago eso es porque yo os he escogido y yo no cambio. Es porque Él no cambia que no aniquila al que ha escogido. Esta misericordia no se basa en nosotros mismos, ni en nuestra dignidad, ni en nuestro merecimiento, ni que detrás de todas nuestras miserias hay un poco de fidelidad, o hay un poco de voluntad, o hay un poco de intención. Ni siquiera se basa en nuestro arrepentimiento, porque el pueblo en el momento de Malaquías no se estaba arrepintiendo. Ellos no veían su pecado, de hecho culpaban a Dios de sus miserias. Pero aún sin haber arrepentimiento, el Señor basa su misericordia en quién es Él. Él basa su misericordia en que Él no cambia, en que Él es el mismo antes, ahora y para siempre. No fue hace 3000 años de una forma y ahora es de otra. Actúa en congruencia, no se contradice, es firme, es fiel y cumple todas sus promesas. Así que su plan cuando Él creó la humanidad era bendecir a la humanidad y su plan ahora mismo es bendecir a la humanidad. Y su plan hace 2500 años cuando estaba con Malaquías hablando así era bendecir a ese pueblo. Su plan siempre es bendecir y esa inmutabilidad de Dios es en sí misma una bendición para nuestras vidas. Porque ¿qué genera más confianza y más seguridad que una persona que sabes qué esperar de ella, que no cambia, que no te va a decir una cosa hoy y otra de mañana? Una persona que es firme, una persona que es roca, es cuando esa persona es el Todopoderoso. Qué seguridad y qué confianza. Así que su propia inmutabilidad es una bendición para nosotros. Ahora voy a saltar al versículo 10 porque del versículo 6-7 al 10, pues está el pueblo interpelando a Dios, ¿vale? Y ya hablaremos de eso más adelante, pero acerca de las bendiciones me salto al versículo 10 que dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y a mí cuando yo vi así habrá alimento en mi casa me hizo pensar, ¿qué significa eso? Que si no traemos alimento a su casa, no hay alimento en su casa. Es decir, Él, el que todo lo tiene, permite que no haya alimento en su casa si nosotros no damos. Dios está reclamando las ofrendas y los diezmos. En ese momento histórico, estas ofrendas y diezmos sostenían a los sacerdotes y hacían que pudiera funcionar todo el sistema del templo. Y como Javier nos enseñaba en la primera predicación de esta serie, ese alimento significaba el sacrificio. Pero como Óscar incidía en la segunda predicación, se trataba de algo más profundo de lo que podemos hacer o de lo que simplemente podemos dar como algo material, como algo físico, ¿no? Se trata de lo que somos, nos damos a nosotros mismos y en eso estaba fallando el pueblo. Él, Dios, no necesita alimento. Está claro que Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita que lo alimentemos. Lo necesitamos nosotros. Si nosotros no damos, su casa no tiene alimento. Y no me estoy refiriendo a que si nosotros no diezmamos y ofrendamos, la iglesia no tiene dinero. No, es algo mucho más allá, que implica muchas más cosas. Porque su casa hoy en día no es el templo. ¿Dónde está Dios ahora? Por ejemplo, como comunidad para la propia iglesia, nosotros, ¿vale? ¿Qué podemos dar para la propia iglesia? Si nosotros no damos amor, en su iglesia no hay amor. Si nosotros no damos los dones que Dios nos ha dado y los ponemos en disposición de que Dios los use, Dios no hace a través de esos dones. O sea, es muy chungo. Porque si nosotros no hacemos,
Si nosotros no nos damos, si nosotros no estamos en disposición de dar de lo que Dios nos da, el cuerpo no cumple la función que tiene que cumplir como iglesia para la propia iglesia. ¿Vale? Ahora, más allá, el Señor está en el mundo, el Señor está ahí, el Señor está con los que no creen. De la misma manera, Dios quiere bendecir al mundo a través del fruto de su iglesia. Y si el cuerpo no obedece, la sociedad no recibe ese fruto de bendición de parte de Dios. La sociedad, los que no creen, los que no conocen al Señor, ellos reciben muchas bendiciones de Dios. ¿Vale? Pero se estarían quedando sin recibir las bendiciones que la iglesia está preparada o está mandada o está enviada a darles. Y nosotros también nos perderíamos de la bendición que sería darles a ellos. ¿Vale? Por ejemplo, la iglesia en obediencia ha bendecido históricamente a la humanidad. La iglesia que hace lo que Dios quiere es un agente transformador del corazón del ser humano, del alma de las personas. La iglesia es luz. Cuando la iglesia hace la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia transforma. Es un agente restaurador del entorno. Sino de dónde nacen las universidades, de dónde nacen los hospitales, de dónde nace la abolición de la esclavitud, de dónde nacen los derechos de las mujeres, de dónde nace la justicia social, sino del corazón de Dios y de una iglesia que en obediencia hace lo que Dios le pide que haga. Nacen de ahí. Pero asimismo, pues Dios no está solamente en su cuerpo, no está solamente allá afuera. Somos templo del Espíritu Santo y ahora mismo nosotros somos casa del Señor. Y de la misma manera, si no doy de lo que he recibido, yo tampoco tendré. A veces queremos retener para poder tener, pero es justo lo contrario. Cuando una fruta no te la comes y la dejas ahí metida en un cajón o la dejas encima de la mesa y nadie se la come, se termina pudriendo. El fruto del Espíritu en nosotros está para darlo. Y es cuando lo damos que tenemos. El mundo al revés. Así que, cuanto más fe pongo en práctica, más fe tengo. Cuanto más paciente soy con alguien, más paciencia tengo, más paciente soy. Cuanto más paz manifiesto yo en mi entorno, más paz me va a envolver. El fruto es para que lo coman otros. Y aunque parezca muy, raro de ver, si yo no doy, si en mi casa yo no doy, no voy a tener. Yo tengo a Dios y Dios es proveedor, pero si yo no doy, no voy a tener. Así que podríamos decir como resumen de esta parte, al ver que Dios quiere bendecir a su iglesia, a la sociedad que no le conoce y también a mi propia persona, que quiere bendecirnos con el fruto lógico, directo, que es consecuencia natural de nuestra obediencia. ¿Vale? Consecuencia natural. Tú siembras, tú ciegas. Tú haces, eso se produce. Consecuencia natural. Y lo pongo en contraposición a lo que ocurre después, que es que Dios no solamente les dice, si queréis que haya fruto en mi casa, que haya alimento en mi casa, traed los diezmos, sino que dice, pruébenme en esto y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, ya es bendición hasta que sobreabunde. Yo no estoy hablando aquí de lo que pasará como consecuencia natural si nosotros obedecemos. Estoy hablando de lo que pasará como consecuencia sobrenatural por la gracia de Dios cuando Él ve una persona centrada en Él, una persona que lo pone a Él como centro, que lo pone a Él como Señor, que es totalmente entregada a Él y está en total dependencia y confianza de Él. Es entonces cuando Él, por gracia, abre las ventanas del cielo y sobreabunda. Y entonces es cuando se producen cuestiones sobrenaturales como sanidades del alma y del cuerpo.
que no responden ni son explicables por ninguna ley natural, sino sobrenatural. Es cuando se producen las libertades de adicciones, las libertades del corazón, las libertades de ataduras, de heridas, todo eso. Cuando se produce la abundancia y la plenitud de maneras que solamente se pueden explicar por una acción sobrenatural. Y por último, ahí mismo también el Señor dice en el versículo 11, cuando habla de pruébenme en esto y recibirán abundantemente cuando yo abra las compuertas del cielo, también dice, y aparte de eso, yo exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Solo Él puede reprender al devorador para que no destruya el fruto que tenemos. De hecho, cualquier intención o acción que hagamos nosotros en contra de nuestro enemigo es solamente el eco de una autoridad que Él se ha ganado y tiene en los cielos. Él es el poderoso. Y toda esa defensa de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de lo que intente atacarnos, la puede dar Él. Ya sea el diablo, tú mismo, que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, nuestras adicciones, cualquiera que se meta contigo. Así que Dios nos bendice también librándonos del mal. Ahora me gustaría entrar un poquito en una cuestión que está dándole vueltas aquí a todo este contenido de versículos y que parece que es como el tema en cuestión, ¿no? Lo que genera el problema en ellos y de lo que aparentemente Dios está hablando y que podría llegar a confundirnos. El tema de la pobreza y la riqueza, ¿vale? Y ahora vamos a entrar a meternos ahí. Nuestra pobreza o riqueza no tiene por qué ser un indicativo de nuestra desobediencia u obediencia. Si leemos así como superficialmente o rápidamente el texto o sin contexto, podríamos creer eso, que nuestra obediencia va a ser respondida con bendición y nuestra desobediencia con maldición, y que esa maldición es pobreza y esa bendición es riqueza, ¿vale? En el pueblo de Malaquías, ellos entendieron que su pobreza se debía a que Dios no les proveía y por ello tenían que ser tacaños con Dios, es decir, no entregar lo que se suponía que tenían que entregar, vengarse de Dios y aparte de eso, pues sacarse las castañas del fuego ellos, o sea, ya encargarse ellos de velar por sí mismos. Pero es que era realmente justo al revés, era justo al revés. Ellos estaban viviendo en pobreza porque desobedecían a Dios y porque no tenían generosidad con Dios. Y a veces nos pasa eso, que como que volteamos la tortilla, ¿no? Y ellos la estaban volteando. Su corazón estaba tan lejos de Dios y había tal inexistencia en la relación que no se daban cuenta de que la pobreza que ellos estaban viviendo, Dios la estaba utilizando para llamar su atención, para decirles, hey, revisaros, mirad qué estáis haciendo mal y corregirlo, ¿no? Así que en este sentido a mí me surge una pregunta que os voy a rebotar. Si Dios quería usar la pobreza para llamar su atención, ¿puede ser la pobreza una bendición de Dios? ¿Hasta qué punto la pobreza puede ser una bendición de Dios? Hay muchos factores que pueden provocar la pobreza y la riqueza. Según la propia Escritura, no podemos determinar que el estar cerca de Dios nos va a traer riqueza y va a llenar nuestro bolsillo. De hecho, la teología de la prosperidad lo que dice es que si tú estás bien con Dios, entonces no vas a tener dificultades económicas. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia habla claramente de justos que son pobres y de ricos que son unos abusadores alejados del corazón de Dios. Ni la pobreza representa la maldición de Dios, ni la riqueza representa su bendición por aprobar nuestra conducta.
Dios quería bendecir a ese pueblo, pero lo quería bendecir primeramente con su cercanía. Y el remedio temporal que él utilizó en los días de Malaquías era pedirles que obedecieran una vez más para que vieran la prosperidad o la abundancia en esas cosas que ellos necesitaban en medio de su pobreza. En ese caso, Dios utilizaba la prosperidad para acercarlos a Él. Porque mientras ellos estuvieran desobedeciendo, como vimos en el primer versículo, entonces estaban lejos de Él. Entonces, ¿cómo hace Dios para acercarlos? Les dice, si me obedecéis, yo os voy a bendecir. Pero no podemos extrapolarlo como un principio espiritual. Es decir, en ese caso puntual, su pobreza fue una señal de desobediencia y su riqueza sería una manifestación de hacer lo que Dios les pedía. Sin embargo, no podemos extrapolar esto como un principio espiritual, de que desobediencia igual a pobreza, obediencia igual a riqueza. Porque la fórmula te portas mal, te castigo, te portas bien, te bendigo, no daba una solución definitiva al problema del corazón alejado. Al final, esto solo funciona a nivel muy superficial, porque esto corrige la conducta, corrige el comportamiento, pero no transforma el corazón. Y al final lo que promueve es que las personas, que somos egoístas, busquemos corregir la conducta por conveniencia, por puro egoísmo, por recibir aquello que necesitamos. Ahora bien, creo que hay bastantes razones para comprender que las intenciones de Dios son buenas. Hemos enumerado algunas, bueno, las que he podido encontrar en el texto, y a modo de resumen os las voy a volver a decir. Él no cambia. Él no cambia, eso es una bendición. Siempre ha dado el primer paso, siempre ha buscado a su pueblo, siempre le ha dado varias oportunidades. Nos enseña cuál es la mejor manera de vivir y no solamente nos dice cuál es la mejor manera de vivir con los mandamientos, sino que nos corrige. Se preocupa porque en su casa haya provisión de forma natural y de forma sobrenatural. Y no contento con eso, nos defiende además del mal. ¿Y el pueblo qué? ¿Qué pasa con el pueblo en todo esto? El pueblo se hace el loco frente a las acusaciones, las palabras de Dios. Pero fijaros, no es como que el pueblo dice, ay, dudo de si esto me lo está diciendo Dios o no. O no, esto no me lo está diciendo Dios, no. No, ellos saben que es Dios el que les está hablando, ellos están escuchando a Dios hablándole y lo acusan de mentiroso. O sea, le dicen, lo que me estás diciendo no es verdad. ¿En qué manera yo he pecado contra ti? ¿En qué manera yo no estoy cumpliendo los mandamientos? ¿En qué manera yo te estoy robando? ¿Cómo que te estoy robando? O sea, están acusando a Dios de mentiroso y de inconsistente. Pero es que cuando nosotros no recibimos con un corazón confiado las promesas de Dios para nuestra vida, en realidad le estamos diciendo inconsistente y mentiroso. No estamos viéndolo a Él como digno de nuestra confianza. Y nos resistimos igual que se resistía el pueblo de la época de Malaquías. Somos capaces de negar lo que Dios nos está diciendo, incluso de interpelar a Dios. Con tal de no admitir lo que Él nos está diciendo, llegamos a obviar su palabra, la intentamos ignorar, nos justificamos en nuestras propias circunstancias personales, nos justificamos en el hecho de que está descontextualizado, todo para no aceptar que Dios tiene todas las razones que necesita para aniquilarnos, que somos nosotros y no Dios el que ha fallado una y otra vez, somos nosotros. No estamos acostumbrados a ver el daño que hacemos y no estamos acostumbrados a reconocer cómo le correspondería reaccionar a aquel que es descubierto robando a Dios. Imaginaros veros descubiertos robando a Dios. No estamos acostumbrados a eso.
No estamos acostumbrados a reaccionar frente a nuestra vida pensando que le estamos robando a Dios. Nosotros en un mal sentido tampoco cambiamos. Dios no cambia en un buen sentido, pero es que nosotros no hemos cambiado mucho tampoco. Como humanidad seguimos siendo como el pueblo de Malaquías, egoístas, queremos controlar nuestra vida y le damos la espalda a Dios. Seguimos alejándonos de sus mandamientos y sobre todo seguimos robándole a Dios. Y me podrías, no sé, pero ¿cómo que robarle a Dios? Igual que hizo el pueblo, pero ¿cómo que robarte? Yo no te estoy robando. ¿Cómo le robamos a Dios? Dios nos pide entrega total, no un 10%. Dios no nos pide diezmos de nuestra vida, sino que nos pide confianza total para obedecerle al 100%. Si ese obedecerle al 100% es dar tu 10% de la economía, dar tu 50% o dar tu 100% de tu tiempo, de tu vida, de tu ser, pues eso es confiar en Dios. Pero la cosa es que no confiamos al 100% en Dios. Le estamos robando porque Él es digno de toda la confianza, de total confianza, total dependencia, en total honestidad. Así que nos convendría reconocernos ladrones de Dios, de lo que Él debería significar para nosotros y de lo que nosotros deberíamos entregarle a Él. Para darnos cuenta de que no damos la talla, pero es que no vamos a dar la talla. Y es que nos da miedo reconocer que no damos la talla. Nos da miedo enfrentarnos al hecho de que no la vamos a dar nunca. Intentamos disimular nuestra vida, disimular nuestra incapacidad o nuestro no llegar al listón de Dios, cuando es todo lo contrario lo que tendríamos que hacer. Porque Él ya sabe que no vamos a dar la talla. Y es por eso que Él ha tomado medidas en el asunto. Y la medida definitiva, la que sí resuelve el problema de raíz, el problema del corazón del ser humano, es Jesús. Jesús resuelve el problema del castigo que nosotros merecemos, porque Él cargó con todo el castigo. Pero además resuelve el tema de la desobediencia, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a ser más obedientes. No perfectos, pero por lo menos nos ayuda en nuestra debilidad. Mi hijo tiene un puzzle, se llama el puzzle secreto. Es su puzzle favorito. Entonces cuando tú lo armas, es un bosque y en ese bosque hay un montón de animales. Pero hay unas zonas del bosque que son como una malla así fina, roja, que no son nada, sino como un pegote ahí. Y entonces tú tienes la lupa del puzzle secreto, ¿no? Que es una lente roja que tú acercas al puzzle y cuando tú lo pones ahí en esa zona indefinida, aparecen los animales, ¿no? Jesús es como esta lupa. Jesús es la clave. En este tipo de textos, sobre todo el Antiguo Testamento, necesitamos tener la clave de Jesús para entender cómo es Dios. Porque si no, podríamos creer que Dios es un ser cambiante, que un capítulo antes dice que maldecirá y al capítulo siguiente dice que nos quiere bendecir, que dice que nos va a castigar pero que sabemos que es un Dios perdonador. Necesitamos la clave de Jesús para entender que las intenciones de Dios con la humanidad siempre han sido buenas. El puzzle lo tenemos armado. El puzzle ya está armado. Somos los privilegiados de tener el puzzle armado, entero. Pero tenemos que verlo a la luz de Jesús, con la lente de Jesús, para poder desvelar que Dios siempre ha querido bendecirnos. Siempre. Jesús no atenúa nuestras faltas, ni las minimiza.
¿vale? Por ese miedo a reconocer y ese hábito que tenemos de resistirnos a lo que Dios nos está diciendo, a veces nos equivocamos de en qué lugar poner la lupa. Es como si de repente nosotros que ya conocemos el amor de Dios, usamos el amor de Dios para minimizar nuestras faltas, para atenuarlas, como para quitarles importancia. Es que Dios me ama, pues que Dios es amor. Entonces lo que yo hago o lo que dejo de hacer no es tan grave porque Él es amor. Y yo me agarro ahí, ¿no? Pero es que Jesús no vino a hacer lo que hizo para atenuar nuestras faltas, ni para que tengan menos importancia. Vino a cargar con ellas. Y si nosotros no miramos nuestras faltas a la cara, con la gravedad que tienen, o sea, es que soy esto, es que hago esto, es que dejo de hacer esto. Y si no las vemos con esa gravedad, entonces el corazón no está preparado a abrirse y a acercarse a Cristo para ser transformado. No es un atenuar por el amor de Dios, es que esta lupa, Jesús lo que hace es estar ahí para que cuando tú puedas ver, gracias a que el Espíritu Santo, es que para más colmo, o sea, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, o sea, más ayuda no podemos tener. Si nos damos cuenta del pecado, pero es que a veces está ahí el Espíritu Santo llevándonos a esa conciencia de pecado, ¿y qué hacemos? Cojo la lupa rápido, esto no es nada, esto es poco. No, esto es grave. Es grave porque le estoy robando a Dios, que lo merece todo. Estoy fallando en mi confianza en Dios, estoy fallando en mi dependencia a Dios, estoy siendo autónomo, que es la raíz de todo pecado, nuestra autonomía de Dios. Entonces, en vez de ahí, es coger ese pecado y entregarlo porque sé que aún en su gravedad Dios es suficiente para cargar con él. Ahora quiero haceros una pregunta para que la penséis vosotros mentalmente. ¿Qué es para ti ser bendecido por Dios? O sea, ¿cómo se ve eso? No una explicación, sino una pintura. Hazte una imagen mental de cómo te verías tú bendecido por Dios. Si yo te dijera, ahora quiero una foto de cómo te ves tú bendecido. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay en tu exterior? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes aquí? ¿Cómo te ves? ¿Tenéis la imagen? Hacedle clic. Cuando Dios dice, ponedme ahora a prueba en esto, está tan seguro de sus intenciones. Cuando dice, ponedme ahora a prueba en esto, de que si vosotros respondéis en obediencia, yo os voy a dar abundantemente. Él está muy claro de sus intenciones. Y no, lo que quiere no es como que entremos en una lucha de retar a Dios en plan, a ver quién gana, a ver quién es más fuerte. Rétame a ver si yo no te voy a dar mucho más. No, esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es prueba, saborea, prueba, comprueba. Porque en realidad todo tipo de bendiciones de Dios no son el fin, sino que son un medio para conocerle a Él, para que les conozcamos. El fin último de Dios no es que nosotros tengamos abundancia. El fin último de Dios es que le conozcamos. Y Jesús mismo lo dijo, ¿qué es la vida eterna? Es que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús es la máxima bendición de Dios. Yo no sé si en tu foto mental tú veías a Jesús por alguna parte. Si te faltaba todo, pero estaba Jesús, si Jesús estaba ahí en una esquina, más todo lo demás. Solo sé que Jesús dice que la vida eterna
no es toda la abundancia que Él pueda darte interna. O sea, no es abundancia espiritual, no es abundancia emocional, no es plenitud, no es paz, no. La vida eterna es que te conozcan a ti Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesús es la máxima bendición de Dios. Jesús es la máxima bendición de Dios. Jesús es la máxima bendición de Dios. Y Él sabe que lo más importante que tenemos y que puede darnos es que le conozcamos. Que cada célula de nuestro cuerpo reconozca su bondad y su deseo de bendecirnos. Que cada emoción de fracaso, de desolación, de angustia, de tristeza, se someta al conocimiento de que Él nos quiere bendecir. Que cada situación de crisis, de desastre, de confusión, de escasez, sea pasado por el filtro de que Él quiere bendecirte y puede bendecirte. Quiere bendecirnos con la certeza de que Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos con la certeza de que Él quiere bendecirnos. Esa certeza es la máxima bendición. Cuando tú sabes que Jesús es la solución definitiva y la máxima bendición, cuando todo lo que vives, lo que hueles, pasa por ahí, porque Dios quiere bendecirte. Él sabía que la única forma de poder eliminar la maldición sobre su pueblo, y digo maldición porque es que propio Dios habla de maldición, de que el pueblo está maldito por la desobediencia. Y lo contrario a bendición es maldición. Y él sabía que la única solución definitiva para esa maldición sobre su pueblo era la muerte del Señor Jesús en la cruz y su resurrección. Así que en Gálatas 3, 13, 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito, maldito, Jesús fue maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora quiero contaros qué pasó con el señor paralítico y la silla de ruedas. Gracias a Dios que cuando salimos nosotros, bastante más tarde que él, porque luego tuvimos que bajar a los niños y todo lo demás, iba en la misma dirección en la que nosotros teníamos que ir, con lo cual lo vi a lo lejos y yo iba pensando detrás de él: quiero orar por él, Señor, tú puedes sanarlo, ese hombre. Pero a la vez era una lucha porque era como, tú puedes sanarlo, pero es que al final yo nunca he visto que tú lo sanes. O sea, era como una lucha ahí, una frustración, ese enfado que tenía con la sociedad por lo que ese hombre estaba viviendo. Y lo veía ahí arrastrando su silla adelante. Y tuve la oportunidad por el semáforo, benditos semáforos que paran a la gente, de llegar donde él estaba. Entonces cuando estaba ahí, pues yo, sabiendo que él no me iba a entender porque no había encontrado hasta ahora ningún francés que me hablara en inglés ni en español, entonces yo le dije: ¿me das permiso para orar por ti? Y oré por él. Y no recuerdo toda la oración, lo único que recuerdo es que hubo un punto, y lo recuerdo porque me hizo como un cortocircuito la cabeza, porque me di cuenta de lo que yo realmente estaba pensando, y no me gustó lo que yo estaba pensando, y entonces por eso me acuerdo. Hubo un momento que le dije al Señor: si yo siento tanta compasión por este hombre, ¿cuánta más compasión no sentirás tú? Pero y a mí me dan ganas era de decirlo, o sea, yo lo que estaba pensando es: ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué si tú sientes compasión por él? O sea, ¡haz algo! ¿Sabes? Era un reproche hacia Dios. Yo no se lo manifesté así porque me frené. Pero eso era lo que tenía ganas de decir. Entonces yo terminé de orar por él y el Señor, una vez más, no era un señor mayor, era un chico joven, bueno, como yo. Y entonces él, como antes cuando le ayudamos por las escaleras, decía mercy, mercy,
lo único que yo entiendo en francés, él volvió a darnos las gracias con esa dulzura de una persona que ni siquiera está enfadada con el mundo, porque él cuando nos daba las gracias no había como amargura, había como mucha dulzura y ternura, ¿no? Y eso también hizo que yo sintiera más dolor por él. Entonces él me dio las gracias y unos segundos después, no sé, como que íbamos a cruzar ya habíamos, como que nos habíamos cada uno ido por su camino. En ese momento ocurrió mi mejor momento en París. Para algunos será subir a la Torre Eiffel, irse con el enamorado en un barco, pero el Señor me regaló un momento brutal cuando ese hombre me toca y me dice, en inglés, que es el único idioma que le iba a poder entender, me dice, yo conozco a Jesús. Me dijo, yo conozco a Jesús. Jesús es quien me da a mí las fuerzas cada día para vivir. Mira, yo me puse a llorar, pero ahí sí que lloré y pasaban las calles y yo seguía llorando, pero porque yo era tan libre de toda esa justicia social que yo quería, o sea, me quitó esa sed de justicia, se me fue de golpe. Se me fue de golpe la ira que yo tenía contra la sociedad, se me fue de golpe la frustración que yo tenía contra Dios y yo me di cuenta de que Dios me lleva a la delantera hace rato. Cuando yo le estoy pidiendo compasión a Dios, Dios ya ha bendecido a ese hombre con lo más importante, con la mayor de todas las bendiciones. Ese hombre no tiene dinero, ese hombre no tiene salud, ese hombre no tiene cuidado de la sociedad, nadie lo está socorriendo, pero ese hombre conoce a Jesús. Ese hombre conoce a Jesús. Ese hombre es bendito. Ha recibido la mayor bendición. Y es que las bendiciones de Dios caen sobre justos e injustos. La palabra lo dice. Sale el sol sobre justos e injustos, llueve sobre justos e injustos. Sobre aquellos que escogen ser justificados en la cruz y los que no. Y caen a veces más sobre aquellos que no conocen a Dios. Hay mucha gente que no conoce al Señor y que le da la espalda al Señor, que son más bendecidos. Sin embargo, la gran bendición de tener deuda cero con Dios, de estar salvados del castigo y de la muerte eterna, de recibir libertad profunda, ser libres de lo que realmente solamente Dios puede liberar, la esperanza y el propósito eterno que podemos tener, propósito real que puede mover nuestra vida cada día y nos puede dar toda la fuerza para seguir adelante, eso solo pertenece a aquellos que frente a ese volveos a mí y yo me volveré a vosotros, frente a ese vuélvete a mí y yo me volveré a ti, ¿qué hacen? Se vuelven. Así que me gustaría acabar esta exposición acerca de las bendiciones de Dios y sus intenciones para nuestra vida con este texto de Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y de lo paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Una vez escuché a alguien decir que mientras predicaba le gustaba imaginarse que estaba escuchando las sandalias de Jesús caminando por toda la sala, hablando pequeños mensajes a cada una de las personas que están aquí. Y creo que en esta mañana Jesús ha susurrado al oído de cada uno de los que estamos aquí un mensaje distinto, algo especial que ha tocado nuestro corazón en este día, algo que nos ha movido. No sé qué susurró Jesús a ti, pero personalmente a mí estas últimas semanas ha sido una serie que ha confrontado la postura de mi corazón al momento de buscar al Señor.
pasa algo muy interesante porque justamente Malaquías se escribe en un momento en que la gente luchaba por creer que Dios todavía los amaba. El pueblo estaba concentrado en sus circunstancias, en todo lo que estaba sucediendo, que les costaba creer que Dios todavía los amaba y que quería bendecirlos. Pero justamente hoy el Señor dice: vuélvete a mí y da a los demás lo que por gracia has recibido. Todo lo que el Señor nos ha bendecido, que nosotros también lo podamos usar para bendecir a los demás. ¿Queremos una iglesia llena de amor? Pues demos amor. ¿Queremos una familia que esté llena de amor, de unidad, de fe? Pues compartamos el amor dentro de nuestra familia. Compartamos fe, inspirémosle. Y especialmente hoy quisiera recordarles que el Señor ya nos ha bendecido con su cercanía, que gracias al sacrificio que Jesús ha hecho, nos ha permitido estar cerca de Dios, que creo que es la mayor bendición que podemos tener. Que así como la tenía este hombre y tenía la certeza que el Señor le daba la fuerza día con día, nosotros también podamos sentirnos cerca de Jesús y saber que nuestra fuerza proviene de Él, que no depende de quién somos nosotros ni de lo que hacemos nosotros, sino de quién es Él, de su naturalidad, de su poder, de su soberanía, y que ese fruto sea compartido con las demás personas. Que podamos bendecir a nuestro hermano y a las personas que nos rodean, no porque queramos ser bendecidos, sino porque ya somos bendecidos y queremos compartir esa bendición con ellos también. Así que si en esta mañana tú sientes la necesidad de volverte a Jesús, quizá hay algo que viene cargando tu corazón, quizá hay algo que hayamos que examinar en nuestra mente, algo que nos ha sentido que estamos lejos de Él, que ya no nos sentimos como la primera vez que conocimos de Jesús. Si nosotros tenemos esa necesidad de volvernos a Él, me gustaría guiarlos en esta oración y que podamos orar todos juntos. Señor, gracias por este día. Gracias porque reconocemos tu sacrificio en la cruz, Señor. Sabemos que tú nos has bendecido, que tú has venido a este mundo y que has resucitado, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor, que tú quieres bendecirnos porque ya somos bendecidos en ti, Señor, ya somos bendecidos de poder conocerte. Queremos volver nuestro corazón a ti, Señor, queremos volver nuestra confianza a ti, Señor, queremos poner todo lo que somos, todo lo que tenemos solamente en ti, Señor. Te pido que vengas a nuestro corazón, Señor, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón para que tú vuelvas a Él, Señor. Estamos dando este paso delante de ti con un corazón dispuesto, Señor. Ayúdanos a reconocer que ya somos bendecidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. No me gustaría que nos fuéramos sin realmente poder compartir de esa bendición que el Señor ya nos ha dado. Así que me gustaría que hiciéramos algo un poco diferente, que nos va a tomar unos minutos más, pero que vale la pena. Y es que podamos orar por las personas que están cerca de nosotros. Quizá tienes a tu lado a tu esposo, quizá tienes a tu hijo, quizá no conoces a la persona que está a tu lado, pero con todo el respeto y amor, extiéndele el brazo y que podamos levantar nuestra voz y traer ese amor aquí a esta iglesia, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Así que me gustaría que tomes a la persona que está de tu lado y que la bendigas por todo lo que el Señor ya te ha bendecido a ti. Así que oramos por estas personas. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. Gracias porque no somos merecedores de tanto amor, de tanta justicia, Señor, de todo lo que tú nos das día con día. Pero reconocemos, Señor, que tu amor lo ha vencido todo. Y queremos llevar ese amor, queremos compartir lo que tú nos bendices, Señor, con la gente que nos rodea, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad, Señor, con nuestros amigos, con nuestra familia. Te pido que nos des un corazón sensible, Señor, sensible a las necesidades que tienen los demás,
y que podamos tener la certeza que ya somos bendecidos en ti, Señor, que no necesitamos más que tu presencia, que tu amor y que todo lo demás viene por añadidura, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí en la iglesia, Señor, a los que quizá no pudieron venir en este día, pero que forman parte de esta familia, Señor. Te pido que nos dé sabiduría para llevar tu nombre con valentía a toda la sociedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bonito domingo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.